Listo. Mientras tanto, doctor Luis Benedicto, creo que podemos ir configurando su presentación. Si quiere, dice nuevo NC, nuevo Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, las siglas. Que abran ahí cualquiera. Bueno, compañeros, muy complacido de haber estado con ustedes, de compartir esta experiencia. Ya lo decíamos al principio, son las segundas jornadas que la Sala de Casación Laboral, con el auspicio de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y por iniciativa legal que le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, hace sobre esta obra, que es el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta ley, como toda, es de ustedes. Y yo quiero hacerles resaltar eso. Ustedes tienen una ventaja que nadie tiene. Ningún otro abogado va a tener la misma ventaja que ustedes. Magistrados, jueces y los demás que nos acompañan. ¿Cuál es esa ventaja? Ustedes son los primeros que van a conocer este código. Es decir, sobre este código no hay doctrina. Jorge creo que la va a empezar a escribir, ¿cuándo es? En abril, es decir, ni siquiera Jorge está en eso. Ninguno. Este código aquí viene solito. En este mismo ledger hay uno que viene, el código antiguo y el código nuevo. Entre otras cosas, ahí sí, como dicen ustedes, son tantos los errores que hasta titularon mal este y titularon mal el otro. Lo llamaron nuevo Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad, que no se llama así. Se llama Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. O sea, no se llama Código de Procedimiento. Es un código procesal. Y los procesalistas saben que una cosa es ser procesalista y otra cosa es ser procedimentalista. Entonces, la noción del lenguaje siempre tiene unos contenidos, como yo vivo insistiendo. Esos hay que conocerlos. Nada más el título está mal, pero empezamos por lo menos la tarea. Lo hicimos. ¿Por qué ustedes tienen esa ventaja? Porque son los primeros en leer el código, son los primeros en aplicar el código, son los primeros en interpretar el código, son los primeros en cuestionarlo, en criticarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En conversaciones yo he recordado, ¿por qué es famosa la Corte Constitucional? Por épocas. La Corte Constitucional ha tenido varias generaciones, o sea, con todo el respeto lo digo, estoy diciéndolo con todo respeto, pero para la gente, en la memoria, la gente recuerda con mucho afecto y con mucho amor la primera generación de magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué? ¿Eran unos sabios? ¿Tenían un cociente intelectual más alto que nosotros? No, eran otros abogados, solo que tuvieron una ventaja, un nuevo código que se llamó Constitución Política de 1991. Nadie había escrito antes de la Constitución del 91. ¿Por qué? Pues porque no existía. ¿Quiénes fueron los primeros en escribir sobre ese código? Pues los primeros magistrados de la Corte Constitucional. Empezaron a explicar por qué está ahí, por qué esta preposición, por qué este contenido, si esto es piedra, si esto es madera, si esto es fuego, si esto es agua. Esa es la ventaja que tiene el primero. En lo que yo le daba un ejemplo, inclusive a Jorge un poco, yo utilizo ejemplos normalmente muy bruscos, a veces me dicen que mejore el lenguaje. Digo, eso pasa como en las casas antiguas, allá hace 30 o 40 años, cuando las familias tenían 7 hijos, en mi casa fuimos 7, pero si usted se iba a la región paisa, tenían
casas, una señora teniendo 12 hijos, 14 hijos. Y obviamente, si hoy uno no da para alimentar un hijo, esos señores sí dan para alimentar 12, 13, 14 hijos. Que como, bueno, explicaciones de todas, políticas, económicas, culturales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un hecho. El hijo mayor estrenaba. ¿Por qué? Porque era el primero. El que le seguía casi que estrenaba. ¿Por qué? Porque usaba lo del primero. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Todos se ponían el mismo pantalón, hasta que el más pequeñito le hacían unas bermudas con el blue jean. Es el mismo ejemplo que les estoy diciendo, eso pasa con este código. Ustedes están estrenando el código, lo mismo que pasó con la constitucional. Ustedes son los afortunados. Esta generación de abogados en materia procesal laboral es afortunada. Porque es la primera que va a leer, la primera que va a cuestionar, la primera que va a proponer. La magistratura de tribunales, se lo estoy diciendo de verdad con mucho cariño, es la primera que va a aceptar jurisprudencia procesal laboral. Nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho, porque ni siquiera ha entrado en vigor. ¿Quién lo va a hacer? Y la sala de casación laboral de la Corte va a tener dos competencias pequeñitas que se las repito porque ya las dije. Vamos en autos de trámites de recursos extraordinarios, seguramente escribir algo, cositas. La mayoría de cosas que iremos a escribir son acciones de tutela contra los tribunales. ¿Por qué? Porque su forma de leer, su forma de pensar, su forma de aplicar, su forma de integrar no es la correcta y alguien arma escándalo. Y de pronto terminamos diciéndole, no, sí, es la correcta, esa es la que corresponde. Entonces yo lo que quiero es que se den cuenta la enorme oportunidad que tenemos los que estamos aquí. Es decir, nosotros somos los que tenemos que hacer, que Jorge escriba un libro, que Mónica los haga el favor y escriba otro libro, que por allá haya gente que escriba un tratado. Eso es lo que queremos y eso es lo que necesitamos, porque este código es un instrumento de satisfacción de derechos de seguridad social y de trabajo, o sea, de derecho social. De manera que lo que tenemos que hacer es ese ejercicio. No pensar que la respuesta ya está el 7 o el 6 de abril. No, se abre la posibilidad precisamente de estudiar este código. Yo diría, ustedes tienen el deber con ustedes mismos. Acuérdense que hay una diferencia entre deber y obligación, que escuché por ahí unas palabras. Los imperativos procesales, acuérdense que son deber, obligación, derecho y carga. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo un alemán, allá a mediados del siglo XIX. Los deberes, la contracara de los deberes, normalmente son las sanciones y a veces hasta multas. Las obligaciones, la contracara, son las ejecuciones. Las cargas, la contracara es la pérdida. Si usted no carga, pues usted perdió. Y los derechos, si usted no los ejerce, pues nadie los va a ejercer por usted. Entonces, cuando uno aprende a manejar eso, entiende que es de cargo de nosotros aprender, estudiar, analizar, criticar, de los litigantes proponer, de los jueces resolver, de los magistrados empezar a armar la primera fase de jurisprudencia de todo este código. Los procesos buenos, muchos llegarán a la Corte Suprema, pero si llegan por vía de recursos extraordinarios, nosotros ni siquiera tenemos causal de carácter procesal. ¿Se han leído? No hay ninguna causal de casación de carácter procesal. La última que hubo fue derogada. Entonces, ¿dónde va a armarse y construirse la jurisprudencia? En las instancias. La Corte lo hará por defecto, a través de acciones constitucionales, y lo hará en sus trámites chiquitos, que son los trámites de los recursos extraordinarios ante la Corte. Pero para llegar allá tiene que haberse surtido las dos instancias, excepcionalmente con el tema del cese de actividades laborales, pero de resto no. Entonces, ¿dónde va a estar la aplicación de este código procesal? ¿Dónde va a estar la interpretación? ¿Dónde va a estar todo? En las instancias. Los jueces, los primeros llamados, los magistrados, los que definen.
los que resuelven. Y excepcionalmente la Corte, excepcionalmente la Corte. Hicimos un ejercicio, yo diría que más o menos en 3 décadas, de construir buena parte del pensamiento que está aquí consignado. Pero eso ya se nos escapó a nosotros. Ahí sí toca decir, no fue que la Corte dijo, no, eso ya es una ley y la ley ya es pública, la ley es de todo el mundo. Ya la Corte inclusive terminará, ahí sí como dice Jorge, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, y podrá ocurrir de esa forma. ¿Por qué? Porque la Corte pensó, la Corte diseñó, la Corte escribió, escuchando a todo el mundo, ustedes saben que es cierto, escuchando a centrales obreras, escuchando a jueces, escuchando a magistrados, escuchando a litigantes, escuchando escuelas de derecho. Cuando vamos a la Cámara, escuchando congresistas, nos sentamos en mesas técnicas con las centrales obreras. Y obviamente una cosa es que yo diga algo y otra cosa es que el presidente de la CUT diga algo y allá los congresistas dicen, yo estoy de acuerdo, sí, no sé qué. Bueno, en fin, ustedes saben cómo funciona eso. Es decir, esto fue sometido a todo ese trámite y logramos sacar esta obra por unanimidad legislativa. Es decir, no tuvimos ni siquiera disidencias legislativas. Tocó hacer algunos ajustes en todo ese tránsito. ¿Por qué? Pues que todo el mundo sabe que un proyecto de ley se lleva de una forma y posiblemente sale de otra forma. Lo posiblemente que salió de otra forma fue mínimo, pero obedeció precisamente a actividad negocial legislativa, como cuando hablamos, por ejemplo, de enfoques diferenciales. Al comienzo vamos nosotros con enfoque de género porque eso estaba de moda y de moda y de moda y de moda. Y allá nos dijeron, un momentico, pero es que el tema no es solamente enfoque de género. Utilicemos una palabra más genérica, más amplia. ¿Por qué no llaman enfoques diferenciales a eso? Y mire que terminó la norma. Y es una norma de carácter abierto. Eso pasa así. Con los fueros pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque así como decían ustedes, solo existía un fuero. El fuero sindical que tenía un procedimiento. Pero el fuero circunstancial fue una construcción jurisprudencial, después se volvió una norma, una construcción normativa, pero ahora ya lo enfocamos de otra forma. Y al lado de esos fueros, entonces está el fuero de maternidad, está el fuero de estabilidad laboral reforzada, está el fuero de prepensionado. Inclusive alguien me dijo, pero ¿cómo así ustedes por qué metieron fuero de prepensionados si no hay prepensionados? No hay normas que regulen los prepensionados. Yo les dije, esperen un momentico. La sentencia salió en diciembre. O sea, todo el material de fuero de prepensionado está en esa sentencia. No sé cuántos miles van a entrar por ese procedimiento. ¿Sí me entienden? Entonces, toda la forma de ver la norma hay que verla con esa alegría. Es una construcción, además que tiene un beneficio. Y lo digo con cualquier codificación. No estoy hablando mal de las codificaciones, sino lo digo de todas las codificaciones. Si usted habla de un Código General del Proceso, usted ve que esa comisión, ¿cómo se constituyó? Abogados litigantes, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a que quiero muchísimo porque ya está Jairo Parra Quijano, que fue mi profesor y un montón de gente que yo conozco. Si usted habla del procedimiento penal, hoy en día la Sala Penal de la Corte ya se mete en todo lo que tiene que ver con procedimiento penal. O sea, ya los jueces nos estamos apersonando. Nosotros tenemos el artículo 156 constitucional. Eso no estaba en la Constitución del 86 y duramos como 20 años para poderlo ver. Primero lo vio el Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado hizo lo que hacían normalmente la estructuración de codificación, hacer comisiones redactoras, hacer comisiones asesoras, hacer comisiones económicas y generar algún día una obra. Nosotros fuimos de una vez al final, dijimos nosotros tenemos iniciativa legislativa de acuerdo al 156, no tenemos plata, porque nosotros no podemos sacar plata a nadie, ni siquiera la Escuela Judicial nos va a dar plata. ¿Qué hacemos? Y nosotros no tenemos abogados, no podemos, no, sí, tenemos un montón de abogados, mientras son magistrados auxiliares ahí, y nosotros luego que somos, pues abogados. Entonces digo, es como cuando mi señora me dice, sígueme molestando y te meto un abogado, te pongo un abogado, y digo, uy, qué susto. Asústeme con un sicario, pero ¿cómo vas a asustar con un abogado? ¿De que yo soy abogado? Entonces, nos apersonamos de que esta materia era nuestra. Y entonces tomamos la magistratura
Básicamente estuvimos los 7 magistrados, en algún momento nos desacomodamos porque se nos fueron 2, uno de los más importantes en materia procesal que fue Gerardo Botero. En esa presidencia hubo comisiones de auxiliares de 33, de todo el mundo estuvo ahí sentado escribiendo y vaya y venga, y vaya y venga, y vaya y venga. Se nos fueron básicamente 3 años escribiendo hasta que llegamos a obtener esa obra. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la construcción de la obra? La visión judicial, una visión imparcial, una visión neutra. Solo una visión que no podía haber sino una diferencia que era precisamente esa asincronía de partes, esa desigualdad de partes procesales. Y entonces buscamos cómo ajustar para hablar de un concepto de igualdad procesal, que sabíamos que no había por ningún lado, que no había cómo. Entonces empezamos a buscar fórmulas y creo que las logramos. Entonces, ese código tiene muchísima historia. Y en el fondo nosotros, ¿qué buscamos? Un código, primero, autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que se regula por él mismo. Es decir, que no tiene que acudir a ningún otro mecanismo exógeno, externo, para poder resolver sus situaciones. Eso fue lo que escribimos en 327. Eso fue lo que escribimos en el 2 y eso fue lo que escribimos en el 3. Pura autonomía, pura autonomía. Tenemos un código independiente. ¿Qué significa independiente? ¿Alguien confunde autonomía con independencia aquí? Yo creo que no. La autonomía es interna, la independencia es externa. Eso significa que nosotros no dependemos de. Nosotros tenemos nuestras propias fórmulas para regular las diferentes situaciones. Tenemos un código completo, no con la completitud de otra codificación, no con la completitud de las materias de derecho del trabajo y de la seguridad social. Si hablamos de un código por el número de artículos, pues la Constitución debería tener 345.218,19. No, la Constitución es un código más corto que cualquiera. Entonces, no es la extensión. La extensión se hace cuando es necesaria, no cuando no es necesaria. Por eso fue que hicimos muchísimos recortes en los conceptos genéricos. ¿Por qué? Porque yo digo, hay que diferenciar una cosa, ejemplo, el mundo de las pruebas. Una cosa es decir cómo se recepciona un testimonio y otra cosa es decir cómo se valora un testimonio. Y entonces yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué es un testigo? Pues un televisor que tiene 2 piernas y se mueve de aquí para allá. Usted lo enciende en derecho civil, lo enciende en derecho penal, lo enciende en derecho laboral, lo enciende en derecho de familia. Es lo mismo. Él va a contar una historia. ¿O qué hace un testigo en materia penal? Pues contar una historia. Y en materia civil, pues contar una historia. Y es lo mismo en todas partes. O sea que la mecánica procesal probatoria, pues obviamente no puede escapar a las mecánicas procesales de los demás códigos. No, ¿qué es lo que cambia? No es cómo se practica el testimonio, sino cómo se valora el testimonio. Porque nosotros tenemos otra manera de ver la prueba. Entonces, si nosotros tenemos una valoración distinta, pues tenemos que contar con una metodología distinta. Eso significa hablar, por ejemplo, de libre formación del convencimiento. Y eso fue lo que nos condujo a tratar de distinguir cada una de esas figuras y poner absoluta rigurosidad en las mismas. Entonces, este código, además entiendan otra cosa, este es un código especial, especial. Entonces, cuando hagan interpretación de las normas, ¿qué hay que entender? Y eso lo aprendimos desde segundo, tercer año de Derecho, o tercer o cuarto semestre, no sé. Las normas especiales prevalecen sobre las generales. Usted con una norma general no puede derogar una norma especial. Las normas especiales se derogan con normas especiales. De suerte que hubo un momento en la historia que hubo una norma general que sí nos derogó una competencia, que fue el Código General del Proceso cuando derogó la competencia sobre responsabilidad médica, lastimosamente. Pero bueno, eso tocó dejarlo así porque ¿qué hacemos? Pero en términos generales, ese tipo de situaciones presentan una contención que no se puede resolver diciendo que un código general prima sobre un código especial. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso hay que entender cuando entran en contención, por ejemplo, 2 códigos especiales.
hay ciertos momentos donde pareciera ser que CEPACA entra en contención con nosotros. Ese es un código especial. El Código de Procedimiento Penal, que es otro código especial. El Código General del Proceso, que es un código común para todo mundo, con independencia de la profesión que tenga, de lo que haga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando haya contrastes normativos, pues obviamente hay que aplicar esas reglas de hermenéutica elementales. Entonces, no nos debe angustiar que allá dice eso, que aquí dice esto. ¿Por qué? Porque prima lo que aquí está. Entonces, siendo una normativa especial, ¿qué debemos concluir? Nuestros jueces son jueces especiales. Nuestros jueces no son jueces de derecho común. Nuestros jueces son de derecho especial, o sea, trabajo y seguridad social. Trabajo y seguridad social. Pongo un ejemplo para entender esto tan sencillo. Nuestros sujetos de derechos tienen una doble dignidad y en términos jurídicos, eso hay que saberlo distinguir. ¿Cómo así? A partir de la Constitución del 91, todos los seres humanos tenemos dignidad humana, reconocida constitucionalmente, artículo primero constitucional. ¿Se acuerdan? Todos los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos una categorización, un reconocimiento, una dignidad que se llama dignidad humana. Pero nosotros tenemos una segunda dignidad en manos. Es la dignidad laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador le debe tratar con una fórmula especial de trato. Usted con particulares se puede tratar de cierta forma, no hay problema. Habrá de pronto consecuencias de carácter civil o consecuencias de carácter penal o de otras materias. Pero en materia laboral hay consecuencias de materia laboral. De manera que la protección de la dignidad del trabajador está por encima de la protección de cualquier otro tipo de personas, porque esa es una dignidad especial. Entonces, contamos con un sujeto en unas circunstancias distintas, no las del derecho común, sino las del derecho especial. Obvio, tiene las del derecho común como cualquier sujeto, pero tiene una adicional que es la dignidad del trabajador. Y por eso yo también digo, por eso la Corte Constitucional habla de bastante de derecho de trabajo y de la seguridad social. ¿Por qué? Porque estos son sujetos especiales. Porque estos son sujetos muy especiales. Los trabajadores tienen una gama de protección que no la tiene ningún otro sujeto. La seguridad social, a pesar de que es universal, está vista desde el concepto laboralista. Fíjense que la seguridad social, uno diría, ese es un derecho común. Y cuando uno afirme así, hasta cierto es, porque es un derecho de todo mundo. En Ley 100 están los trabajadores, los independientes, los accionistas de capital, los niños, los estudiantes, son sujetos de seguridad social, inclusive tienen normas específicas para ellos. O sea, ¿quién está en seguridad social? Todo el mundo, porque seguridad social está regida por un principio que se llama universalidad. Y uno podría decir, eso es derecho común. Hay países donde seguridad social se maneja desde esa óptica, derecho común. Vayan a Chile, allá se le maneja seguridad social como cuando usted tiene una cuenta bancaria. Por eso ni siquiera hay procesos contenciosos en materia de seguridad social. Yo he dictado charlas allá y conferencias virtuales y la gente decía, pero ¿cómo así? Que la Corte está diciendo que se aplican estos intereses y no estos otros intereses, y que se aplica esto y que se aplica aquello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo llega eso allá si eso se rige por un contrato sencillamente muy similar a un ahorro bancario? ¿Por qué? Porque se ve la seguridad social desde esa óptica. La ventaja que tenemos nosotros, por ejemplo, en ese campo, es que la seguridad social se ve desde los ojos del laboralista. Los que resuelven las controversias son laboralistas. Y la Corte obra frente a esas situaciones igual como cuando obra frente a un trabajador. Entonces, para que se den cuenta que nosotros inclusive a veces rescatamos temáticas tan importantes, pero que son comunes, como es el caso de la seguridad social. De manera que, vuelvo a decir, toda esta codificación, con toda esta estructura normativa, está hecha para que entendamos que tiene una finalística. Aquí se dijeron algunas finalidades ya. Se expusieron unas características. Se mencionaron rápidamente una principialística. Listo. Se habló
obviamente de las partes que yo llamo mecánica procesal, o sea, demanda, contestación, los actos procesales de parte, los actos procesales de juez, y obviamente rematamos en los mecanismos de impugnación que son trascendentales para el mundo del proceso. Todo tiene que verse desde esa óptica que es eminentemente laboralista. Y así lo hacemos en las contiendas laborales y así lo hacemos en las contiendas de seguridad social, no obstante que son diferentes. No quiero agotarlos porque pues ya he intervenido demasiado, los quiero seguir invitando. Vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a entender que somos los primeros y si somos los primeros vamos a aprender a decir cómo es la solución. Y si no encontramos la solución, ya hemos hablado de varios caminos para llegar a Roma. Una estación, la siguiente estación, la siguiente estación, la siguiente estación, y si no es posible, la última estación, que al final termina estando dentro de la misma ruta, no por fuera, sino dentro de la misma ruta. Entonces, esa metodología de interpretación normativa, de integración normativa, de aplicación normativa, es la que nos debe dar lugar a tener las mejores decisiones. En el mundo de pruebas, que es el segundo gran mundo para salir de esta normativa procesal, ustedes ya entienden cómo es que nos distinguimos de los demás. En el campo de lo que es pura mecánica probatoria, posiblemente somos muy parecidos, pero en el campo de valoración probatoria somos totalmente diferentes. Y eso significa que tenemos que mirar las cosas de manera distinta, por la grandísima ventaja que tenemos la libre formación del convencimiento. Toca nutrirse de más conceptos, toca estudiar un poco más, esa es la vida nuestra, ese es nuestro trabajo. Entonces, desde la Corte Suprema, y haciéndome vocero de mis compañeros de Sala de Casación Laboral, y haciéndome vocero del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues los invito a que entiendan que este es el alfa, no es la última letra del abecedario griego. O sea, esta es la A, no la Z. Tenemos que hacer ese recorrido de todo ese alfabeto. Y volviendo al tema, miremos la gran ventaja. Somos los primeros, somos los que estamos estrenando el Blue Jean. Algún día alguien sencillamente con eso hará unas bermudas, pero yo soy el que estoy estrenando. Así de que démonos el lugar, hagamos lo que nos corresponde y saquémosles el mayor jugo en materia de derecho social a estas disposiciones. Es la gran invitación que podemos hacer nosotros. Les voy a dejar el material, como dice Gustavo, voy a dejarles el material porque hay muchísimo. Es decir, yo quisiera que hubiera ríos de libros sobre esto. Nosotros tenemos unas presentaciones, yo tengo unas presentaciones en derecho probatorio que se las voy a dejar y de conceptos genéricos, de precisamente generalidades, características, principialística, para que eso sirva para todo el mundo. Muy gentiles, muy amables, muy agradecido. Gracias.